También quiero comentarles algo que me hizo mucho sentido sobre la electroterapia. En uno de mis campos clínicos, en un campo clínico FIFI, o sea, en un hospital privado de la Ciudad de México, donde lo tienes todo, o sea, donde hasta estaba el Biotron, que según es una lámpara muy buena para reparación de tejido. y y ahí aprendí algo muy curioso que te quiero compartir, mi querido seguidor. En ese campo había un fisioterapeuta hombre, era el único en el turno de la mañana. Y era muy bueno, o sea, era muy bueno porque creo que aparte, ya estaba, ya era una persona adulta. Entonces, creo que era terapeuta ocupacional y era fisio también. No sé cómo estuvo ahí, pero era muy bueno, o sea, era bueno. Aprendí mucho con él. Creo que ese campo clínico y el otro campo donde estuve, bueno, aprendí en todos mis campos clínicos que ya después les contaré porque como que en mis tiempos de chica universitaria, o sea, sí le faltó mucho a la escuela en ese aspecto. Pero bueno, al final ya les dije, yo soy una persona que se queda con lo que le funciona y con lo que no, pues ya lo desecha y sin criticar y sin nada. Sin quejarme, pero criticar no. Pero bueno, vamos con eso de lo que aprendí y que tiene que ver con la electroterapia, que básicamente la electroterapia te daba a entender si tu paciente decía la verdad o decía mentiritas con respecto al dolor. Entonces te voy a platicar cómo estaba el asunto. Ok, lo que decía este terapeuta, este terapeuta Fifi, vamos a llamarte el terapeuta Fifi. Bueno, a todos esos terapeutas de ese campo clínico les vamos a llamar terapeutas fifís, pero él era el único terapeuta hombre, entonces va a ser el terapeuta hombre fifí. Entonces, él lo que decía es que tú, de acuerdo a la intensidad del independiente, bueno, las corrientes normal de corriente alterna, que ya te estaré explicando qué es la corriente alterna y qué es la corriente continua. No sé si para este punto ya lo haya hecho o lo vaya a hacer ahorita y lo suba antes que este video o lo suba después, no sé. Pero hagan de cuenta que las corrientes alternas pues son corrientes más nobles, donde tú puedes manejar la intensidad de acuerdo a la percepción del paciente. Entonces lo que hacía este terapeuta era colocar esa corriente alterna e ir subiendo la intensidad, ¿no? Tú le decías al paciente, bueno, le voy a colocar esta corriente, va a sentir como unos toquecitos, como unas hormiguitas. Ya tú le tenías que decir al paciente, por favor, indíqueme cuando empiece a sentir y después indíqueme cómo lo siente y después indíqueme hasta qué punto es tolerable para usted. Entonces, conforme tú le ibas apretando ahí para que subiera la intensidad, ya el paciente te decía, no, mira, ya empiezo a sentir, ¿no? Vamos a ponerle un número a la intensidad de la corriente alterna, vamos a ponerle un número del 1 al 30, es un ejemplo. Y tú ibas subiéndole y, por ejemplo, llegabas al 5 y es cuando tu paciente te decía, oye, ya empiezo a sentir, y tú le decías, ok, paciente, del 0 al 10, ¿cuánto lo sientes? Y ya te decía, no, pues un 1. Entonces tú ya le ibas subiendo más y más y más, ¿no? Y ya llegabas, no sé, le subías otro 5. Entonces ya era 10. La intensidad ya llegaba a 10 y tú le volvías a preguntar, oiga, paciente, ¿cómo siente la corriente? Y ya te decía, no, pues ya la siento un 5, ¿no? Entonces, tú le decías, ok, voy a subir un poquito más y usted me va diciendo hasta qué punto la tolera. Y ya, pum, 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 tin, 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 tin. Le subías y ya te decía, no, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y era como que entre un 15 a un 20, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya lo detenías y ya le ponías el tiempo. En eso básicamente es lo que se basa la corriente alterna en esta parte de la electroterapia. Entonces lo que decía acá el terapeuta Fifi es que tú te podías dar cuenta de cuánto le dolía al paciente de acuerdo a la intensidad que aguantaba. O sea, si tu paciente aguantaba del 0 al 30, aguantaba un 5, era porque sí le dolía, porque sí había algo en los tejidos que estaba ocasionando, por ejemplo, la inflamación que ocasiona dolor. Entonces, ese tipo de estímulo pues puede ser más irritante cuando la zona está dañada o hay una inflamación. Y sí tiene sentido. Entonces, si tu paciente llegaba a 5, pues tú puedes decir, ay, pues es una corriente alterna, es una intensidad muy bajita, y sí, tiene la inflamación, o tiene el hematoma o el moretón, y pues la intensidad no la está aguantando tanto. Entonces, ahí tú determinas, o sea, esto era algo subjetivo, medio objetivo, más o menos así. Entonces tú más o menos determinabas que pues sí, o sea, que el paciente no estaba mintiendo, ¿no? Y no digo que los pacientes mientan, ¿no? Pero en este punto, o sea, sí puede ser una técnica objetiva para determinar cómo vas a llevar tu terapia de acuerdo a eso que te está diciendo la electroterapia, ¿no? Y también en temas de electroterapia hay un término que es la impedancia, que básicamente es la resistencia de la piel. O sea que esto tiene mucho que ver con las intensidades de la electroterapia hacia los tejidos. Y justamente por eso él decía que pues básicamente pues si era
Él lo decía como un método diagnóstico para ir valorando a tu paciente. Bueno, no sé si decirlo yo como un método diagnóstico, pero sí como un método de valoración, ¿no? Para ir viendo cuánto va mejorando tu paciente de acuerdo a la corriente eléctrica. Entonces, tú dime si lo sabías o no. ¿Sabías eso de la electroterapia? Que puede ser una herramienta para la valoración, independientemente si sirve o no para tratar algo, pero pues sí, o sea, tiene mucho sentido justamente por lo que les decía de la impedancia de la piel, que la piel y los tejidos, o sea, generan cierta resistencia. Cuando el tejido está lastimado, pues duele. Entonces la intensidad que tú manejas en una corriente alterna de electroterapia, pues puede ser que el paciente no la tolere tanto porque hay ciertas cosas, ciertos cambios biológicos que están sucediendo cuando hay alguna lesión, y justamente por eso es que no se aguanta tanto la intensidad de una corriente eléctrica. Que obviamente esto que les estoy platicando, o sea, es desde un punto de vista a base de la experiencia del terapeuta fifi, y que a mí en ese momento me hizo mucho sentido, y que sí, o sea, si tú lo haces, te vas a poder dar cuenta de esto que te estoy platicando. Por ejemplo, que te llegue un paciente que tiene un esguince de tobillo, ¿no? Grado 1 o grado 2, que son muy dolorosos, y tú le pones la corriente eléctrica y te dicen, no, nada más le aguanto un 5, pero ya conforme lo vas rehabilitando a base de ejercicio y de todas esas, pues sí, herramientas que sí están avaladas científicamente, que básicamente es por medio del ejercicio en la parte de fisioterapia, ya no sé, a la tercera sesión ya aguante, en vez de 5 aguante 10 y así. Entonces, pues sí tiene mucho sentido, porque yo sí lo he visto. Bueno, también quiero recalcar que esto de la impedancia de la piel, o sea, tiene mucho que ver con las características de la piel, que si está húmeda, que si tiene cremita o cosas así, o sea, que si hay una cicatriz o algo, o sea, también tiene mucho que ver esa parte de la impedancia y la resistencia de la piel. Pero, o sea, eso de que les digo de que la electroterapia puede llegar a ser un buen método de valoración, pues es un dato muy bueno. Y ahorita te voy a poner otro ejemplo que justo este terapeuta fifi me lo explicó y lo mostró. Bueno, en ese campo clínico, pues era un campo clínico fifi, un hospital privado, pues es algo reconocido acá en la Ciudad de México, y pues obviamente tenían sus combos de electroterapia, que también tenían el ultrasonido, y estos combos tenían la corriente alterna y corriente continua, que ahí la verdad casi no se usó la corriente continua, creo que casi no se usa porque es medio peligrosa. Y sí es peligrosa, sí es peligrosa, es más peligrosa que la corriente alterna, pero bueno, él usaba a veces mucho la terapia combinada, que justamente es usar una corriente eléctrica junto con el ultrasonido. Y pues ya el equipo se programaba, y con los electrodos y el ultrasonido, y cuando él pasaba el ultrasonido por la zona afectada o la zona dolorosa, la intensidad de la corriente bajaba, y cuando se alejaba de la zona de dolor o la zona afectada, la intensidad subía. Entonces, no sé ustedes, pero a mí sí me hace un poco de sentido. Cuéntenme, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy yo la que se cree todo, o sí lo han visto, sí lo han usado?